poder comenzar con un especialista en estas materias, porque es Elmer Cuba, que se desempeña tanto en el sector privado como socio de Macroconsult, como en el sector público como director del Banco Central. Vienen en su calidad naturalmente de socio director de Macroconsult y nos dirá algunas cuentas claras que son frutos de los estudios técnicos que hace Macroconsult. Buenos días, compañeros. Sí, efectivamente, ya que Fernando se refería al tema económico de incertidumbre, hoy sabremos si es censurada la ministra de Economía y además también hay una moción de censura contra el presidente del Congreso, ¿no? Veremos si esta prospera, porque el presidente del Congreso cuenta con el respaldo de varias bancadas. Eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, y vamos a ver el impacto que hay en esta discusión. Se debió haber votado ayer el caso específico de la ministra de Economía, pero no se hizo y se ha prolongado, digamos, esta incertidumbre. A propósito del tema económico, como bien lo ha señalado Fernando, ya estamos en comunicación con el economista Elmer Cuba, el director socio de Macroconsult, para hablar de esto, ¿no? A ver, se le ha agregado a todo el impacto de la pandemia, ¿no? El hecho del desempleo, la crisis que está afectando a las personas más vulnerables, una semana de absoluta incertidumbre, ¿no? Y de movimiento sísmico en la viabilidad de la gobernabilidad. Elmer, en este momento, ¿cuál es la fotografía que tenemos y si ha tenido impacto adicional en el tema económico? ¿Lo tenemos? A ver si podemos reanudar el contacto en la llamada que tenemos con Elmer Cuba, porque imaginamos, claro, todavía no sabemos cuál va a ser, como hemos señalado, el final de esta historia, pero lo cierto es que cualquier cosa que se le agregue a la incertidumbre de la gente, a la molestia de la gente, a la vulnerabilidad de la gente, es siempre fatal. Ahora sí, ¿cómo está, señor Cuba? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy buenos días. La película reciente es positiva, ¿no? Acordémonos que hace 6 meses estábamos en el mundo, incluso más incierto que hoy día, con una pandemia, con un virus desconocido por el mundo. Todo el planeta entró básicamente en un cierre económico y también cuarentena de una u otra manera, y era mucho más abierto. En ese momento se tomó una decisión de enfriar la economía. O sea, la recesión actual es fruto de una decisión de política económica, para ganar tiempo para... Sí, lamentablemente tenemos altibajos en la comunicación, pero por lo menos es una primera mejor noticia, ¿no? Que sí, he podido leer el informe de Macroconsult, que lleva un título sumamente elocuente, Mónica, del confinamiento al rebote. La tesis principal es que estamos ante un rebote que se expresa ya en algunos sectores que han adquirido el mismo nivel de productividad que tenían antes de la pandemia. Pero hay un contexto internacional también. Las ventajas de nuestro crecimiento económico dependen hoy más que nunca de China. Y eso nos expone, como sabemos, a una situación geopolítica difícil con Estados Unidos. Los números en el informe también, Mónica, Fernando, es cierto, son preocupantes y básicamente en un punto que es fundamental y en el cual la población tiene mucha expectativa y que es el mercado laboral. El empleo va a caer definitivamente, también el nivel de los ingresos, el consumo de los hogares, pero todo depende ya de una política de reactivación económica que sea coherente para nuestro país, ¿no? Muy bien, creo que hemos retomado la conversación con el economista Elmer Cuba. Y bueno, se hablaba... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, lo escuchamos bien. Por favor, usted estaba comentando que inicialmente podemos decir que estamos en un momento mucho mejor que al inicio de la pandemia o en el intermedio de la misma. Sí, a ver, efectivamente, si uno ve hacia atrás, venimos saliendo de una recesión muy violenta y muy profunda, pero cada mes la economía se ha ido reactivando en función de las fases, ¿no? La fase 1, la fase 2 y la fase 3. De manera tal que hacia agosto se espera una caída de productos cercana al 10%, menor a la que ha pasado pues en abril, mayo y junio, a la espera de la fase 4, ¿no? Por otro lado, la pandemia ha comenzado también a reducir sus efectos tan dañinos, ¿no? Se ve por la cantidad de fallecidos, que en promedio estaban en 200, ahora están en 120, o también el exceso de fallecidos, que estaba en 600 hacia abril, mayo,
y ahora está en 180. Entonces, tanto la pandemia como la economía están mostrando una mejor evolución, ¿no? Y en ese contexto viene la crisis política, ¿no? En el peor momento, digamos, para cuando veníamos saliendo ya de este hoyo recesivo, ¿no? Y justamente, además de eso, pendiente una moción de censura a la ministra de Economía, que en esta circunstancia, no sé qué es lo que pensará usted, pero sería realmente muy complicado tener que cambiar a quien maneja el timón de las finanzas nacionales, ¿no? Claro, porque ya hay que darle continuidad a la estrategia, ¿no? La estrategia fue justamente ganar espacio para la parte sanitaria, pero también era reactivar la economía. Y estamos en medio de ese camino. El siguiente paso sería esperar unas semanas a que ya la pandemia comience a redimir y abrir la fase 4. ¿Para qué? Para sostener el incremento de la actividad, porque todavía hay sectores importantes que están paralizados, ¿no? En servicios. Por eso todavía el desempleo es fuerte. Aunque es mejor ahora, el empleo es mejor, mucho mejor ahora en septiembre que los datos de julio, pero aún falta esa cuarta pata, ¿no? Señor Cuba, el informe de Macroconsul sostiene también que hay sectores productivos que han alcanzado niveles comparables a los que tenían antes de la pandemia. Sí, es correcto. Básicamente son los sectores orientados al extranjero y al exterior, perdón, y sectores primarios, como la minería, la agricultura de exportación, básicamente, y la pesca, ¿no? No así sectores, digamos, que venden al mercado interno, dentro de ellos el más golpeado, digamos, servicios, comercio, ¿no? Y por supuesto el turismo. Sí. Por otra parte, ¿tienen algunas previsiones también sobre la evolución del dólar que hace temer un poco menos que se dispare como consecuencia de la incertidumbre que estamos viviendo? Sí, correcto, porque el Perú no es una isla en el mundo, está conectado por el mercado de capitales y por el mercado de bienes, ¿no es cierto? Exportamos, importamos, cualquiera puede traer o sacar moneda extranjera, entonces estamos influenciados por lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, que ha tenido una política monetaria muy expansiva, y de hecho el dólar hoy día vale menos que en términos de moneda con el yen o con el libra esterlina o con el euro. Es natural también que con el sol peruano se comience a debilitar. No ha ocurrido hasta ahora porque ha habido eventos locales, internos, que han llevado a ese desempeño, pero una vez pasada la incertidumbre política, el dólar tendría que suavemente comenzar a bajar nuevamente, ¿no? Señor Cuba, ¿cuál es el análisis que hace Macroconsul respecto a la proyección en cuanto a empleo de este año y también en proyección hacia el 2021? Y también en el tema salarial. Tengo entendido que de acuerdo al estudio, pues el mercado laboral caería y también los salarios, obviamente, el consumo de los hogares. Sí, lo que ha ocurrido es que como ha sido muy fuerte, muy drástica la caída en la actividad económica en el segundo trimestre, ha generado muchos despidos en el mundo formal y ahora se está engrosando justamente la oferta de trabajadores en el mundo informal y eso ha presionado a la baja los salarios. Entonces al final del año vamos a tener una película que es la siguiente, ¿no? Una caída del empleo, no tan grande como ahora, sino cercana al 10%, digamos. En cambio los salarios sí están presionados fuertemente a la baja por este exceso de gente que está buscando empleo en el mundo informal, ¿no? Una combinación que no es muy feliz, pero es transitorio, insisto. Esta recesión actual en Perú no es fruto de un problema macroeconómico peruano, no es una crisis de balanza de pagos, una crisis fiscal como en los 80, como Alan García 1, como Belaúnde 2, no es nada de eso, es algo autoinducido y ya hemos comenzado a despertar a esa economía que está en coma, ya le hemos comenzado a despertar con la fase 1, la fase 2 y la fase 3, por lo tanto no es duradero, ¿no? Y en cuanto al nivel de pobreza, según el estudio, la pobreza aumentaría abruptamente. ¿A cuánto llegaríamos en el 2021, en cuanto a la tasa se refiere? Sí, se está saltando, digamos, de un nivel de 20 a un nivel de 27%, básicamente en el mundo urbano, ¿no? Porque justamente la pobreza urbana en la que sube, porque mucha gente que trabajaba con ingresos muy precarios en el sector servicios, ahora ha perdido el empleo, ¿no? Por ejemplo, en ventas minoristas o en peluquerías, gimnasios, ¿no? Entonces, esas personas que estaban en el límite ahora han pasado a ser pobres urbanos. Y justamente son retos fuertes para el sector público de llegar a ellos a tiempo, porque el MIDIS, por ejemplo, está más pensado para la pobreza rural, ¿no? Tiene sus programas, sus mecanismos de transferencias condicionadas para el mundo rural. En cambio, la nueva pobreza urbana no estamos calibrados para ello. Y parte de eso va a ser el bono universal que se va a repartir.
quisiera dejar planteada, Mónica, una pregunta antes de la yo pausa, tengo que tiene que ver, de acuerdo, que tiene que ver con uno de los temas que abordan ustedes en este informe de Macroconsult, que son los indicadores epidemiológicos, porque ustedes anticipan que la meseta de fallecidos seguirá cediendo durante el último trimestre del año. Y naturalmente eso a la base de esa previsión epidemiológica que se pueden hacer cálculos económicos. La pregunta es, ¿qué indicadores y qué, digamos, argumentos tienen ustedes para hacer esa previsión de que la actual curva epidemiológica seguirá hasta fin de año hacia abajo? Lo cual es naturalmente una excelente noticia, pero nos lo contestará, si Mónica me permite, por supuesto, después de la pausa. Permitido, Fernando, con todo gusto, ya regresamos. Aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Fernando precisamente había planteado una pregunta a nuestro invitado, Elmer Cuba, sobre los impactos económicos y qué indicadores sostienen el hecho de que la proyección está vinculada con la meseta de fallecidos. Trato de resumir, obviamente, la reflexión de Fernando. Muy bien. Sí. Elmer, sí, te escuchamos. Sí, cómo no. Son los indicadores del SINADEF y también de la sala de operaciones del MINSA. Los fallecidos en promedio diario, desde mediados de mayo hasta hace poco, eran 200 por día. Y ahora en promedio móvil están 125. Igual el exceso de fallecidos, que llegó a 655 promedio diario, hoy día está en 200. Entonces, claramente se ve una caída en la meseta de fallecidos, tanto en el absoluto, en el famoso exceso de fallecidos, como en los fallecidos con COVID comprobados, ¿no? Tanto en Lima como el resto del Perú. Sí. Eso hace pensar, ¿no es cierto?, que ya estamos entrando a esa fase ya de depresión de los fallecidos, y es el indicador más duro que tenemos, porque el indicador de contagios es muy débil, ¿no? Mide la fuerza del MINSA, digamos, ¿no? Hay días que hay más pruebas o menos pruebas, ese indicador es muy sucio. En cambio, el indicador de fallecidos es mucho más duro, digamos. Y eso hace prever ese escenario. Más por eso concreto. Pero justamente en ese sentido, y siguiendo esa pregunta y esa respuesta, la fase 4 se ha postergado hasta mediados de octubre. Sin embargo, la fase 4 tiene doble filo, porque claro, implica una mejor reactivación de la economía a través del transporte de pasajeros, terrestre, aéreo, el turismo y todo lo que conlleva a ese nivel, digamos, de circuito económico. Pero si se reanuda, también habría posibilidades de que enfrentemos una ola distinta en relación a contagios. Entonces, ¿eso también está dentro de lo previsto en el impacto económico? Sí, efectivamente, hay un espacio peligroso, ¿no es cierto?, de un reinicio de la fase 4 desordenado y un descontrol que puede llevar a un reinicio de la pandemia, como se está observando, por ejemplo, hoy día en España o en Italia, ¿no?, vinculado justamente a las playas y al turismo interno en ese caso. Eso hay que cuidarlo mucho, pero tampoco podemos esperar indefinidamente sin la fase 4, que es gran empleadora de gente, porque acordémonos que lo que se ha quedado hasta el final son actividades intensivas en contacto. Usualmente son actividades de bajo valor agregado y bajo salario. Entonces, es un trade-off, un conflicto, ¿no es cierto?, en que tenemos objetivos, que lo hemos tenido presente desde el día 15 de marzo, cuando se decidió cerrar la economía, ¿no? Siempre ha estado ese equilibrio precario entre vidas y empleos. Pero digamos, la película no está empeorando, está mejorando, ¿no?, en ambos frentes. Entonces, lo más natural es tarde o temprano entrar a la fase 4, no sé si en octubre, en noviembre o en diciembre, pero tarde o temprano hay que ir por ese camino, ¿no? Mientras esperamos la vacuna, por supuesto. De no hacerlo, la economía va a estar cayendo indefinidamente el 10%, ¿no? Porque la recuperación que hemos notado hasta hace poco se ha debido a las 3 fases. En cambio, como nunca entró en la fase 4, la economía ha dejado de mejorar a partir de septiembre. Septiembre ya es muy parecido a agosto, ¿no? Agosto recoge todas las fases, ¿no?, que se han ido abriendo. Entonces es complicado y es el peor momento para una crisis política, y menos cambiar el ministro de Economía, ¿no? Así es. Elmer, en las conclusiones del estudio de Macroconsult para el 2021 se establece una que señala que la vacunación masiva a mediados de año puede acelerar el rebote. ¿Por qué ustedes llegan a esta conclusión? Sí, porque digamos, el futuro nadie lo conoce, ¿no? Pero hay que hacer escenarios.
para hacer escenarios hay que hacer supuestos. El supuesto que está implícito acá en el 2021 es que, por ejemplo, la pandemia comienza a caer, que hay una vacunación masiva en el segundo semestre del próximo año y sobre todo que gana las elecciones, el partido que gana, el presidente nuevo, no cambia el modelo económico. Pero ese es el mejor escenario para simplemente puntualizar. Pero es muy verosímil, ¿no? La vacuna existe, hay 9 vacunas que están en proceso y es posible que estén listas para Perú hacia mediados del próximo año. También la economía está rebotando, ¿no? Entonces eso es un escenario muy verosímil, ¿no es cierto? Claro que podría ser peor que eso o también mejor, ¿no? Mejor sería, digamos, sí, pero sí, adelante. No, culmine, por favor. Sí, me refería quería preguntarle yo. Adelante. Que el próximo año igual hay un rebote estadístico muy importante, porque vas a comparar un año, para bien o para mal, con 12 meses completos de trabajo, contra un año que ha sido con 3 meses de parálisis. Entonces, aritméticamente hablando, va a ser un rebote de todas maneras, casi en cualquier escenario, ¿no? Ese rebote puede ser muy alto o muy lento, ¿no? Pero incluso en un escenario muy positivo, que gane un gobierno reformista y que sea muy legítimo y todo ello, y además hay una vacunación importante a mediados de año, incluso puede ser que el rebote sea corto, el 9% se quede corto y rebotemos mucho más y recuperemos mucho más rápido lo perdido este año, ¿no? Señor Cuba, si es que he leído bien el informe, en un cuadro general, grosso modo, optimista, hay algunos puntos negros, sin embargo, yo quisiera que nos diga una palabra sobre ello. Por una parte, la tasa del déficit y de la deuda pública. Por otra parte, ustedes afirman que algunos sectores no primarios tardarían 2 años para recuperar su nivel productivo y finalmente la caída de los ingresos públicos. ¿Qué significará esto en el balance general de la economía que ustedes anticipan? Sí, uno de los caídos en esta batalla contra el COVID ha sido en las cuentas fiscales. Teníamos en Perú durante 30 años, habíamos construido un espacio fiscal no muy importante y por eso Perú era un país muy apetecido por los inversionistas que compraban bonos peruanos. Ese espacio fiscal ya no está, ha desaparecido, ¿no? Porque la recesión es tan profunda este año que los ingresos tributarios van a caer no pocos, cerca de 12.000 millones de dólares. Con esto ya hemos terminado todo nuestro ahorrito, ¿no? Lo hemos terminado y vamos a tener que vivir con financiamiento a partir del próximo año. Entonces, todo incremento de cualquier sueldo a alguien o cualquier compra permanente va a tener que ser con deuda. Perú ya es un país que tiene que endeudarse indefinidamente hasta que tengamos nuevamente un espacio fiscal mayor. Entonces, la víctima ha sido justamente que esa solvencia fiscal que tenía el Perú se está perdiendo este año y el próximo, fruto justamente de la recesión inducida por nosotros. O sea, es un resultado esperado, no debía sorprendernos que la recesión iba a tener pues efectos tributarios tremendos, ¿no? O sea, más que por aumento del gasto, este año el déficit aumenta por la caída fuerte de los ingresos. El dinero que nunca se va a recaudar porque nunca se dio la actividad económica, ¿no? Elmer, ¿cuánto afecta a la economía, ya hablando en proyección, la actuación del Congreso en cuanto a presentación de proyectos que definitivamente son de carácter populista? Sí, además de la caída fuerte de ingresos tributarios, que es causa de la misma recesión, se han sumado proyectos de gasto público para lo cual el Congreso no está capacitado, ¿no? El Congreso no puede decidir el aumento del gasto público. El Congreso en el Perú no hace política fiscal, no puede decidir que se dé un bono a tal población o a tal otra población. Eso es romper el equilibrio que nos ha costado tantos años tener. Y por eso hay que recordar al público que la recesión más fuerte de Perú desde la guerra con Chile ha sido los 80s con Alan García I y con Belaúnde II. No son comparables a lo que está pasando con el COVID. A los jóvenes hay que decirle que los 80 fueron mucho peor, fue una década perdida, crecimos 0% en promedio en toda la década, ¿no? Eso es irrepetible, es la peor escena desde la guerra con Chile, no es el COVID. También tenemos un gráfico al respecto en este informe, que es el final de los gráficos, donde cierra el balance general, ¿no? de lo que va a ser esta epidemia, y así rebotemos el 2022, este episodio recesivo ha durado 3 años. No es comparable con el niño del año 82, 83 con Belaúnde y el ajuste fiscal, ni con el periodo de
del 88 al 2000, al 96, ¿no? 96. Que eso duró 9 años. O sea, recién en el año 96, Perú produjo lo mismo que había producido el año 87, 9 años antes. Eso es por problemas fiscales. Esa no es un tema internacional que nos afectaron. Eso es una decisión local peruana. Y justamente ese es el peligro, obviamente, del manejo de todos los factores macroeconómicos. Y ahí es donde el mayor aumento de gasto público de manera irresponsable, digamos, motivado por un Congreso y por otro lado mayor endeudamiento, nos pueden generar una situación más compleja a la hora de salir. Justamente ese es el mensaje para los más jóvenes, ¿no? Ahora los más jóvenes nunca han vivido quizás esas recesiones de los 80 y ahora esto les parece terrible, pero mucho peor fue cuando no teníamos solvencia fiscal, y el Congreso de la República de este año ha sido el peor enemigo de la solvencia fiscal construida desde el año 90, ¿no? Muy bien, recesiones las de antaño, como diría alguien mayorcito. Y el efecto sobre la pobreza fue mucho mayor que el COVID. La pobreza llegó a 50%, ¿no? Sí, el claro. desempleo fue mayor. Esos daños en los 80 son daños macroeconómicos hechos por irresponsabilidad fiscal de los peruanos, ¿no? No volvamos, por favor, a esa por eso la tenemos que tener clara, y efectivamente, sobre todo la gente más joven y las nuevas generaciones. Muchas gracias a Elmer Cuba por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, titulares y regresamos.